Hola, un gusto saludarles. Hoy con una entrevista súper especial con el abogado Camilo Espinosa. Vamos a hablar sobre una visa que muchísimas personas me han preguntado, la visa E2. Una visa que brinda una muy buena posibilidad a las personas que quieren obtener ese beneficio migratorio en los Estados Unidos a través de una inversión. Y bueno, ya lo hablaremos a lo largo de la entrevista. No es para todas las nacionalidades, para todos los países, para ciertos países que tienen tratado con los Estados Unidos. Ya de eso vamos a hablar un poquito más. Sin embargo, hoy vamos a hablar, más allá de decir quiénes tienen ese beneficio, qué nacionalidades, quiénes no, lo más importante es las bases de esta visa. ¿Quiénes pueden optar a esta visa? ¿Cómo se obtiene esta visa? ¿Cuál es el proceso? ¿Los plazos? De todo esto vamos a hablar con el abogado Camilo Espinosa, que es especialista en esta temática. Y bueno, es un gusto para mí tenerlo como invitado hoy. Un placer, Camilo, tenerte aquí. Si quieres, puedes presentarte para que la audiencia te conozca un poco, conozca tu firma, quienes no te conozcan aún, y podamos hablar un poco de la visa 2. Claro que sí, Pablo. Bueno, primero que todo, un gusto y gracias por la invitación. Para nosotros siempre es un placer poder llegar y asesorar a las personas que quieren aprender más acerca de cómo pueden llegar a Estados Unidos e invertir en Estados Unidos. Mi nombre es Camilo Espinosa, abogado socio de nuestra firma Loigica. Nuestra firma se especializa en derecho migratorio y derecho corporativo en los Estados Unidos, especialmente en esos casos de visados de inversión E2 y EB5. Buenísimo, buenísimo eso que me dices, Camilo, que ustedes se especializan en ese tipo de visas, porque una de las consultas que muchas personas tienen es, bueno, Pablo, cuando llegan a mí, porque yo les presento opciones de inversión en los Estados Unidos, es, recomiéndame un abogado que sea especialista en temas migratorios, no un abogado que maneje de todo un poquito a ver si de este tema sabe, sino que se especialice en temas migratorios y por eso fue que, bueno, decidí conversar con Camilo porque sé que Camilo se especializa en esta área, ¿no? Entonces, Camilo, hablando de la visa de dos, quisiera que, en primer lugar, la definiéramos. ¿Cómo se define una visa dos? ¿Es una visa de inmigrante, de no inmigrante? ¿Qué es el concepto? ¿Cuál es el centro de una visa de dos? Mira, la petición E2 es una petición de no inmigrante, que quiere decir que el inversionista viene con un propósito limitado y no viene a inmigrar a Estados Unidos, no en la búsqueda de la residencia americana. Por ende, esto quiere decir que el inversionista tiene una intención de venir a inmigrar, pero de una manera limitada, o sea, no inmigrante, nunca va a la residencia americana, lo que viene a hacer es invertir con un propósito muy limitado, Pablo, y por ende ahí se vienen varios elementos que son claves para poder llegar y tener lazos en sus países para que puedan llegar a invertir, pero que el cónsul sepa, hey, yo sé que esta persona se devuelve, no se viene inmediatamente a Estados Unidos a quedarse. Eso es clave, no inmigrante. Ok, eso es un punto clave, no inmigrante. Ahora, desde una perspectiva de un inversionista que tenga su visa de turista, la pregunta puede ser, bueno, si tramito una visa de dos y estoy diciendo claramente que no voy a vivir en Estados Unidos, ¿por qué entonces no me quedo con mi visa de turista? Entro y salgo con mi visa de turista, ¿por qué entonces tendría que tramitar una visa dos? Bueno, excelente pregunta. Mira, porque cuando tú vienes con tu visa de turista B2 o con la visa B1 de negocios, tú vas con un propósito hasta mucho más limitado, ¿no? Turista es hacer turismo, es ir al US Open, es ir al Miami Open, a la Fórmula 1, a las playas, a shopping. No es venir a hacer negocios ni venir ni siquiera en realidad a trabajar y mucho menos en sus empresas, así tengan todo el dinero del mundo. Y por el otro lado, la B1 es igual de limitante. Vienes a hacer negocios que son a reuniones, pero tú nunca tienes que venir a trabajar y menos en tu empresa. Entonces vas a reunirte con tu abogado, con tu contador, vas a de pronto a mirar propiedades para comprar. Eso se puede hacer. El problema va cuando entras y sales, el cónsul te va a decir, espérate un momento, necesito en cierta manera que me expliques qué es lo que tanto haces en Estados Unidos y ahí entras a un visado de inversión E2. Ok, el problema se puede generar entonces, en resumen, con una visa de turista que se utilice frecuentemente, es que puede llegar a un punto en que te digan, hey, ya va, ¿qué estás haciendo tú aquí? Y para eso tienes otros caminos. Estoy haciendo negocio frecuentemente, bueno, tienes otra alternativa, tramítala, porque si estás entrando en una visa de turista cada rato, hacer negocios aquí como que no es muy bien visto a la larga, ¿no? Es lo que te entendí. Más allá de eso, es importante que si existe la posibilidad de venir y cambiar el estatus o buscar un visado de inversión que le dé a la persona para poder estar más tiempo, pues toca tomarlo. Ok, cuando tú me dices que es una visa limitada, háblame un poco de esas limitaciones. O sea, ¿qué limitaciones tiene? ¿La persona puede entrar en un año cuánto tiempo máximo? ¿Durante un año cuántas entradas puede entrar? O, perdón, valga la redundancia, ¿cuántas entradas puede tener? ¿O cuánto tiempo máximo puede estar por año? Mira, lo bonito de la visa de inversión E2 es que es limitada en el punto de que tú no vienes a vivir, pero tú puedes estar por un periodo de 2 años en Estados Unidos, tiempo suficiente. Sales, entras, te dan 2 años más. Dos,
puedes trabajar en tu propia empresa. El cónyuge puede llegar y trabajar en cualquier empresa porque va a tener un permiso de trabajo que va a estar implícito en su petición. Los hijos pueden ir a las escuelas adicionalmente, públicas o privadas. Entonces, es limitada, pero es como si estuvieras viviendo en Estados Unidos, ¿no? Lo que no puedes es quedarte 10 años seguidos, aunque, aunque si haces extensiones de tu estatus, lo puedes hacer. Pero por lo general es muy improbable que lo hagan. ¿Sabes por qué? Porque los inversionistas viajan y por ende siempre se les va a estar extendiendo su estatus de una manera automática cuando entran y salen. Entonces, por 2 años continuos, la persona puede entrar y quedarse los 2 años continuos. No está diciendo que tiene intención de vivir, pero a lo mejor quiere hacer un negocio que requiere que esté allí esos 2 años levantando el negocio y puede estar esos años continuos sin problema. Así es. Ok, entonces ya ahí hay una gran diferencia con una visa de turista en cuanto a los tiempos, porque la persona ya puede estar tranquila allí. Ahora, en cuanto a quiénes pueden aplicar una visa de dos, el concepto sería ciertas nacionalidades y el otro adicional es invertir, porque es una visa de inversionista, qué tipo de inversión y bueno, hay una inversión sugerida, unos montos mínimos sugeridos, háblanos un poquito de eso, qué tipo de inversión, montos y quiénes podrían aplicar. Claro, mira, analicemos los elementos de la petición E2, ¿verdad? Entonces, los elementos son 5 elementos importantes. Uno, tiene que haber un tratado comercial entre los dos países, Estados Unidos y el tratado, el país de donde la persona viene, de su origen, ¿no? De donde nació o donde es nacional de este país. El número dos, la cantidad sustancial que tú vienes a invertir a Estados Unidos. Inmigración nunca te dice tienes que invertir 200,000 o 100,000 o 50,000, te dice sustancial, que es un término de arte que lo tenemos que interpretar, pero que en cierta manera hay un test que nos dice que es el test de proporcionalidad. Ellos miran el negocio y dicen en proporción cuánto tienes que tú llegar, necesitar para poder y crear un salón de belleza o un restaurante o un trading company en acciones o una compañía de real estate. Eso es clave, ¿verdad? Entonces nosotros por lo general, nuestra ecuación nos da unos 150 para un negocio normal, 120, 150, pero te digo, yo he hecho visados de inversiones en 80,000, 90,000, 70,000, sin ningún problema. Ahora, el punto número 3 es control. ¿Quién controla esta empresa? ¿Cuántas unidades de membresía tiene su LLC o cuántas acciones tiene su corporación? Por lo menos 50% lo requerimos para poder llegar a aplicar. Punto número 4, es una empresa real y operativa. Tiene oficina, tiene facturación, tiene empleados, tiene plan de negocios y proyecciones, ¿verdad? Y punto número 5 es clave, en el cual yo no vengo, es el tema de marginabilidad. Yo no vengo necesariamente a Estados Unidos a autoemplearme, sino la idea es sacar crecer este negocio, ¿verdad? Que vaya mucho más allá. Y eso es lo que quiere ver el cónsul en este tipo de casos. Hay algo muy importante lo que comentabas, hablabas de un plan de negocios, de algo, es algo claro, no es que sueño con tener esto, algo claro. Y como la visa, me estabas hablando de, bueno, estas renovaciones cada 2 años, dependiendo del país, entiendo que cambian Correcto. los tiempos. Eh, Me imagino que van a revisar ese plan de negocios original que presentaste si se va cumpliendo acorde a lo que originalmente habías planteado. Por supuesto, no se va a cumplir al pie de la letra, difícilmente, pero tiene que haber una coherencia en lo que presentaste y lo que luego en las renovaciones te van a revisar. Correcto, el plan de negocios es clave para la aprobación de la E2, aunque no es que sea esencial en todos los casos. Es importante, pero el cónsul que quiere ver, el cónsul quiere ver tu inversión, porque lo demás son proyecciones, bello, ¿no? Las proyecciones son bonitas, pero ellos quieren ver la inversión y cuando tú inviertes y puedes demostrarlo, vas a una aprobación segura. El plan de negocio nos da la guía al cónsul, pero ten en cuenta que en muchos casos ni siquiera podemos someter todos los casos, todas las páginas del plan de negocio. Entonces, lo tenemos que trabajar, en nuestra oficina lo trabajamos internamente en todos los casos, pero hay veces que hay un malentendido en el cual las personas piensan que con el plan de negocio ya prueban. No, es un visado de inversión. La gente quiere ver la inversión, el cónsul quiere ver la inversión. Ok, ahora, si hablamos de personas que ya tengan negocios, porque las hay y muchas que ya vienen haciendo negocios en los Estados Unidos, pero nunca han pensado que ese negocio a lo mejor les podría traer un beneficio migratorio. Esas personas que ya tienen un historial haciendo un negocio de importación, de exportación, de lo que sea, pero ya lo están haciendo legalmente y todo, eh, ¿qué opinas tú de ese tipo de personas? Ya tienen el camino allanado, prácticamente lo que les falta es darle forma legal y hacer la petición, porque ya tienen un historial. 100%, especialmente las personas que cumplen con el Tratado del Comercio en el cual son de Colombia, son México, son mexicanos, son argentinos, son colombianos, me sigue, son de Paraguay, o sea, tienen el tratado comercial, ya tienen el negocio, ¿por qué no hacer la de dos, no?
Totalmente, ya tienen todo para hacerlo. Claro, por supuesto, Total. de estos países, yo voy a colocar aquí en el resumen que voy a hacer de esta conversación el enlace a la lista actualizada oficial de los países que están en el tratado. Muchas personas se preguntarán, bueno, ¿mi país aplica o no? ¿Mi nacionalidad está Claro. incluida? Entonces, Y para la no doble entrar nacionalidad en esa aplica, lista de ¿no? países tan larga, pues les voy a pasar una lista ahí. Pablo, y la doble nacionalidad aplica. Eso significa, soy venezolano, pero soy colombiano, listo, entro. Claro que sí. Claro que Total, sí. ¿no? Con Especialmente cualquiera de las dos, porque puedo optar por cualquiera de las dos. O hay personas que me han dicho, bueno, mi pasaporte originalmente, por ejemplo, es venezolano. Ya saqué la doble nacionalidad colombiana, pero he entrado a Estados Unidos con pasaporte es venezolano, me he diferente. identificado como venezolano. ¿Ahí podría aplicar con la colombiana también? Sí, pero de una manera consular. Ahora, si tú entras a Estados Unidos con tu pasaporte venezolano, porque tu visa de turista te da el pasaporte venezolano, para Estados Unidos tú eres venezolano, no eres colombiano. Eso significa que Ujú. no puedes hacer un cambio de estatus, pero puedes optar a tu visa a nivel consular, en el consulado pertinente, en este caso es Bogotá, pero estamos trabajando en otros consulados como La Paz, Bolivia, extremadamente rápido para estos casos. Ok. A nivel consular se haría la aplicación de esa otra nacionalidad, porque para Estados Unidos ya tienes una que no es la que está en el tratado, esa otra la trabajas a nivel consular. Y se Claro, puede aplicar una visa. cuando entras a Estados Unidos, tu pasaporte es el que rige tu nacionalidad. Entonces, si entras como chino, man, pues eres chino. Si entras como colombiano, eres colombiano. Si entras con tu pasaporte español, pues eres español. Pero buscando ese beneficio, porque los venezolanos no están dentro de la visa 2, dentro del tratado, pero si un venezolano que tiene doble nacionalidad colombiana, que los hay muchos, con la nacionalidad colombiana, aunque no esté en el pasaporte es venezolano, al tener esa otra nacionalidad a nivel consular podrían aplicar una visa Bien, 2 tranquilamente, para sí, dejar señor. eso claro. Ahora, en Así. cuanto a los plazos, Camilo, ya hablamos que los montos, tú dijiste que dependiendo del caso debe ser coherente con esa inversión que se va a hacer, no hay un monto, pero tú recomiendas 120 a 150 en adelante, en lo general, pero si hablamos ya de plazos, no solo de montos, sino tiempos, la persona dice, mira, quiero aplicar. Me imagino que cada embajada es diferente, cada caso es diferente, pero en promedio, ¿cuál es el tiempo de espera de que una persona aplica ya una visa de dos con ustedes? Mira, estamos hablando 90 días en trabajar un expediente. Puede ser menos, puede ser más dependiendo de qué tan rápido trabajemos con el cliente, pero un promedio es de 90 días. Y las citas en los consulados varían, pero estamos hablando de unos 45 a 60 días. Hay consulados que no sometemos casos, como Colombia, son demorados, está demorando años. Imagínate, eso es ridículo. Pero ahí es donde tenemos que llegar y mirar qué consulados están aceptando third party nationals, que son ciudadanos de terceros países, para poder llegar y aplicar en esos consulados. Y ahí es donde nosotros nuestra labor va más allá desde el punto de vista legal, sino asesorar desde el comienzo hasta tener la aprobación. O sea, lo que me quieres decir es que no solamente es armar toda la estructura legal, sino buscar las vías para agilizar más el proceso y no que, bueno, como eres de Colombia, toca esperar 5 años allá porque no está saliendo. Ustedes buscan alternativas dentro del marco legal para que sea mucho más ágil, ¿no? Porque si no es muy tedioso esperar tantos años. Señor, Ok. ¿qué hacemos? Ahora, Camilo, en la experiencia de ustedes con respecto a la visa 2, ¿qué pasa si una persona entró a Estados Unidos con la visa 2, tiene su visa inversionista por X negocio que ya tenía, pero esa persona dice, mira, el negocio no me está haciendo rentable, lo quiero cerrar o quiero cambiar el giro del negocio, quiero hacer otra cosa diferente? Al cerrarlo, caso uno, o caso dos, al cambiar el giro de negocio y montar otro, ¿qué pasa con esa visa 2 que aplicó originalmente por Si ahí? es un cambio material, toca hacer otra petición. Otra petición. Así sea cambiar de negocio, no cerrarlo, sino cambiar el giro del negocio. Es un cambio material, entonces tendría que ser una de dos. Toca Otra, hacer otra petición. Ok. correcto. Beneficiarios, cónyuge e hijos menores de 21 años también. Correcto. Cónyuge y hijos menores de 21 años que no estén casados entran en el expediente como dependientes del inversionista E2. Ese cónyuge o esa cónyuge puede trabajar, puede solicitar permiso de trabajo y trabajar independiente Sí, en y Estados miran, Unidos, ¿no? ahora bajo la nueva jurisdicción no tiene que ni siquiera aplicar el permiso de trabajo, sino inmediatamente ya puede llegar y pedir su número de seguro social y trabajar sin necesidad Ok. de hacer la forma de 165, puede trabajar inmediatamente. Puede trabajar. ¿La persona titular de la inversión sí debe trabajar solamente en su negocio o también podría trabajar en otros ámbitos fuera de su negocio principal? Solamente en su negocio, en su visado de inversión E2, en su empresa. Entonces, la que está limitada es la persona titular de la inversión. El cónyuge sí tiene más libertad. La persona titular de la inversión se limita a ese negocio en Estados Unidos. Correcto, y por eso es que tenemos que mirar exactamente de pronto cómo podemos proyectar el caso, quién es el mejor, el más apto, el esposo o la esposa, dependiendo de eso, ahí es donde hacemos el registro. Y nosotros Está hacemos perfecto. esto también, Está por supuesto. perfecto. Claro, ahí se hace la titularidad de alguno de los dos para que el otro tenga la libertad. Ok. Entonces, bueno, no, de mi parte todo está muy claro. Entiendo entonces que es una inversión y quiero dejar esto claro.
preguntarlo contigo, una inversión activa. O sea, no es una inversión pasiva que compro un apartamento de $200,000, no. Una inversión activa, un negocio, un restaurante, una lavandería. Eso es importante dejarlo claro, ¿no? Claro, te puedes comprar el mismo apartamento de Aston Martin que están vendiendo acá a 4 cuadras que vale $50 millones. No te sirve. Tiene que ser un Ujú. negocio real, activo y Ujú. operacional. Eso es Ese clave. negocio tiene que ser activo para dejar claro un negocio como tal, no simplemente que compré una inversión X. Ahora, Claro, cuando hablamos de negocio, Camilo, ese negocio normalmente va a tener ciertos elementos, tiene que tener sede física, todo lo demás, o una persona puede decir, bueno, tengo este negocio, pongo una oficina X como por justificarlo y casi todo lo hago con virtualidad. ¿Qué pasa ahorita con la virtualidad a estos efectos de que muchas cosas se pueden manejar virtualmente? yo sé, pero mira, no es un buen argumento porque sabes que imagínate donde nosotros vayamos al consulado en el cual se puede manejar virtualmente, pues te pueden decir, ¿y para qué necesitas el visado de inversión E2? Ujú. Manéjalo desde tu país, ya. Exactamente. Entonces, en este caso, desafortunadamente, están pidiendo tener un espacio físico. Y yo sé que para muchos clientes e inversionistas dirán, pero no es necesario, pero desafortunadamente ellos lo quieren. Entonces, tenemos que darles a Estados Unidos lo que ellos quieren y ellos nos dan a nosotros lo que nosotros queremos para que podamos hacer dinero acá, ¿verdad? Y diversificar inversión. Entonces, eso va a ser clave. Sí, va a ser un expense, que es un gasto innecesario, pero bueno, va a ser algo que en realidad debería contribuir y que el mismo negocio lo vaya pagando. Perfecto. Todo muy claro, todo muy claro. Entonces, bueno, Camilo, esta información me parece que quedó muy precisa para las personas que nos escuchan. Yo, de mi parte, pues voy a hacer un resumen. Acostumbro a hacerlo después de cada entrevista de los puntos claves que conversamos para compartirlos con las personas. Pueden acceder a ese resumen. Colocaré aquí un enlace en la parte inferior. Y, por supuesto, le voy a colocar la lista de los países que están en ese tratado del cual hablamos para ver quiénes aplican a dos y quiénes no. Y muchísimas gracias, Camilo. De verdad, para mí un gusto haber podido compartir contigo este espacio y poder llevar esta información a las personas para estar al día con todo este tema tan importante. Gracias, Pablo, y gracias a todas las personas que van a ver este video para que, en cierta manera, puedan llegar y tomar una decisión. Y creo que la E2 es una de las alternativas para venir a Estados Unidos de una manera legal, que es lo más importante. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Camilo.